Ahí está. Arrancamos a grabar. Bueno, este fue el problema 34. Vamos a hacer el 35, que se le parece. Van a ver que a medida que repitamos la práctica va a resultar más sencillo. El problema 35 dice, cargar por teclado dos vectores de tamaño n. Ahora, en vez de cargar uno, hay que cargar dos. Y obtener y mostrar el vector suma. Vamos a seguir los mismos pasos que antes. Vamos a hacer un nuevo Python file, le vamos a poner problema 35. Ahora, primero, ¿cómo se empieza? Con una función principal. Defino una función principal y pongo dentro un print, que es el título. Yo acá pongo un título medio cualquiera, que es el título del problema. Ustedes le ponen, si tuviera un enunciado un poco más lindo, sería, no sé, notas de alumnos, lo que sea. Siempre es recomendable poner un título, ¿sí? Claro, sí, y ahora voy a copiar y pegar. Claro, Marcos. José Marcos, ahora te voy a mostrar lo que voy a hacer. Yo muestro acá, ¿no? Y luego, siempre agrego esta condición si el módulo está en ejecución, llamar a la función principal. Y lo ejecuto run, ¿no? Ahora bien, lo siguiente que dice es, necesito, como en el caso anterior, pregunto al usuario qué tamaño tiene el vector. Para preguntarle qué tamaño tiene el vector, no voy a dejar un input así nomás, sino que voy a llamar a una función de validación, que en este caso va a ser validar mayor que. ¿Mayor qué cosa? Mayor que 0, porque el arreglo no puede tener un tamaño 0 ni negativo. Entonces no voy a dejar que el usuario me arruine con esta sugerencia. Esta función la hicimos antes, ¿no? La hicimos con el problema 34, está también en la ficha. Entonces, acá tenemos dos opciones. O vamos al problema 34 y copiamos la función como está, o podríamos usar el problema 34 de módulo e importarle las funciones. O podríamos hacer algo mucho mejor que sea crear un nuevo módulo que se llame, por ejemplo, general, y en ese módulo poner las funciones que nos sirven para más de un problema. Por ejemplo, la función de validación. Entonces yo agarro la función esta de validación, ¿sí? La saco de acá, la voy a sacar de acá, y la voy a pegar en el módulo general. Entonces a mi problema 35 le voy a decir from general importar asterisco. ¿Qué quería decir eso? Que yo traigo a mi código todas las funciones que se hayan desarrollado en el módulo general. Entre ellas la validación. Entonces, fíjense que ahora me la dejo de subrayar a la validación. Me dice, listo, ya la tengo a la función. Vamos para adelante. Ahora hay que cargar los dos vectores, A y B. También tenemos en la ficha, y también habíamos hecho en el problema anterior, una función que carga el vector. ¿Cómo era esta función? Todas las funciones de carga van a ser iguales. Yo voy a tener un parámetro que va a ser el vector a cargar. Pero para poder tener ese vector ya armadito, tengo que definir la cantidad de ceros que tiene que tener. O sea, tengo que precargar el vector con tantos ceros como elementos vaya a cargar en el vector. En este caso, n. Entonces, voy a ir primero a mi problema y voy a prearmar los dos vectores. Voy a hacer el vector A, 0 multiplicado por n, y el vector B, 0 multiplicado por n. Denme un segundito, chicos, por favor, ya vuelvo.
Perdón, chicos, no nos va a servir este video porque tuve que salir corriendo. Pero bueno, definimos entonces dos vectores ahora. Un vector A con todos los ceros que necesitamos y un vector B con todos los ceros que necesitamos. Después, llamamos a la función read. Habíamos creado una función read que era capaz de recibir un vector y reemplazar todos esos ceros por valores que el usuario va a ingresar por teclado. Entonces, le pongo la A, en este caso, para que primero cargue el vector A. Y esa función read, tal como está definida, como la habíamos hecho en el proyecto anterior, en el script anterior, la copio y la pego acá en mi módulo general. Entonces, ¿qué hace esta función? Recorre el vector ya cargado con los ceros y para cada celda le reemplaza el valor por un dato que el usuario ingresa por teclado. Fíjense que ahora me la subraya como que, listo, ya sé cómo hay que cargar un vector. Y de la misma forma que carga este vector, vuelvo a llamar a la función para que cargue el otro. Entonces, acá se ve la verdadera ventaja de las funciones. Yo lo desarrollo una sola vez al código y lo utilizo para la carga de los dos vectores. Si lo dejamos así como está, se los voy a mostrar. Yo voy a poner un tamaño pequeño, por ejemplo, 2. Me va a decir ingrese un número, ingrese otro, y va a seguir ingrese un número, ¿no? Parece como que anda mal. Yo le dije 2 y ¿cuántos me va a pedir? Y porque en realidad me va a pedir 4. Esos 2 quedaron en el primer vector y ahora me pide los otros 2 para el segundo vector. Entonces, en estos casos donde ustedes van a cargar dos vectores, yo lo que les recomiendo es poner un mensaje acá, ¿sí? Decir, carga, por ejemplo, del primer vector, ¿no? No sé, punto suspensivo. Bueno, no era acá, era antes del read, pero es lo mismo. Antes del primer read, cargan el primer vector. Antes del otro read, le ponen carga del segundo vector. ¿Esto qué cambia? En la sintaxis nada, pero para el usuario cuando él pone, no sé, 3 elementos, le dice carga del primer vector, ingrese un número. Bueno, 4, no sé qué, no sé qué. Ahora dice carga del segundo y se entiende que es otro proceso. Le ponemos los otros 3 números. Y ahora terminó porque no hicimos nada más. Pero los dos vectores ya están cargados. Entonces los podemos mostrar. Podemos mostrar el vector A y el vector B. Ejecuto una vez más. Voy a poner poquitos elementos para que lo veamos en funcionamiento. 2 elementos. Cargo los 2 elementos del primer vector y cargo los 2 elementos del segundo vector. Y ahí están los 2 vectores creados. ¿Sí? Con esto tenemos cargado los dos datos. Pues hay que repasar cómo funciona cada función. En la ficha está explicado y hago esta aclaración de hacerlo con módulos porque la ficha está hecho con el módulo arreglos. Entonces, quiero que recuerden también esta posibilidad de traer las funciones de otro script, de otro lugar. Bueno, y el proceso en sí lo vamos a desarrollar con una función que se va a llamar add, es por sumar, que va a recibir los dos vectores que tiene que sumar. Cuando uno suma dos vectores, el resultado es un tercer vector donde cada componente paralela a los otros es la suma de las otras dos componentes. Por ejemplo, vamos a hacer que el vector resultado se llama C. Bueno, C sub 0 tiene el valor de A sub 0 más B sub 0. Así tiene que ser. Entonces, en este caso, la función add sí nos va a dar como resultado un vector nuevo. Nosotros le vamos a pasar los dos que ya tenemos para sumar, tienen que ser del mismo tamaño, y nos va a dar como resultado el vector, el vector suma. Esta función no la voy a importar de ningún lado, la voy a desarrollar acá porque es propia de este ejercicio. Pero capaz que me gustaría tener una función que en general sabe sumar vectores. O sea que a lo mejor ustedes pueden tener otro módulo que sea para los arreglos o pueden ponerlo en el módulo general o lo dejan en este. Esas decisiones van a ya empezar a quedar a cargo de cada programador, de cuánto reuso quiere hacer de sus funciones.
creo esta función para agregar entonces, y esta función, ¿qué tiene que hacer? No tiene que definir un acumulador, ¿verdad? Porque el resultado no es uno solo, sino que es un vector resultado. Ese vector resultado va a tener tantos elementos como elementos tengan los que va a sumar. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir ese tamaño, ¿no? ¿Cuál es el tamaño con el que vamos a trabajar? La longitud de cualquiera de los dos vectores. Voy a tomar la longitud de A como referencia. ¿Para qué me va a servir esa longitud? Primero, para inicializar el vector suma. Multiplico 0 por ese tamaño. Este va a ser el vector suma. Luego, recorro los otros dos vectores, vector A y B, juntos. Entonces digo, for i in range de este n, de este tamaño, de cualquiera de ellos, en este caso tomé A, pero B tiene el mismo tamaño, para ese ciclo lo que hago es que en la componente C sub i se guarde la suma de A sub i más B sub i. Entonces, cuando i valga 0, se va a sumar A0 más B0 y se va a guardar en C0. Cuando i valga 1, etcétera, para todos los índices hasta que se acaben los elementos del vector. Y acá es muy importante que al terminar retornemos el vector resultado, porque ese no existe en el principal, ¿sí? No está precargado como los otros. Ese se genera dentro de la función que hace la suma. Entonces, bueno, tenemos mostrados los dos vectores a sumar y ahora vamos a mostrar el resultado, que es el vector C. Si lo ejecuto, digo, voy a hacer un vector de 3 elementos, me pide el primer vector, 10, y voy a hacer el segundo vector, como se tiene que sumar, voy a poner números fáciles para poder sumar. Voy a poner acá un 4, un 5 y un 8, ¿no? Entonces acá tenemos el primer vector, el segundo vector y el vector suma que es 44 más 4, 48, 55 más 5, 60, 10 más 8, 18. ¿Se entendió? Sé que la explicación es media rápida, ustedes en la ficha tienen todo detallado, les muestro, y en la presentación que les voy a dejar tienen cada una de los fragmentos, ¿no? de explicación con el código relacionado a cada uno de ellos. Acá está de la misma manera razonado el problema 36, que les recomiendo tratar de hacerlo solos antes de comprobar si se les salió o no. Diría que si tienen un ratito más ahora o antes de irse a dormir, así no se olvidan, traten de hacerlo solos para reforzar lo que acabamos de ver, ¿no? Como les dije al comenzar la clase, queda en el anexo la explicación de la definición por comprensión. Creo que se autoexplica, pero si no, la vamos a repasar más adelante, no se preocupen. Y bueno, con esto sí termina. Medio accidentada la grabación, pero se les voy a dejar lo mismo por ahí para que repasen cómo lo habíamos construido si no lo tenían tan claro. ¿En dónde